Buenas tardes, apreciados estudiantes y profesores aquí presentes. Gracias por conectarse. Me encanta, me alegra eh, que se hayan conectado para esta segunda conferencia de la sexta semana del Contador Público. Eh, hoy vamos a- hoy vamos a ver la nómina electrónica, un tema de actualidad, un tema que si bien algunas empresas ya lo implementaron, las microempresas allí, la DIAN precisamente hoy les concedió un plazo más. Ustedes saben que las microempresas son aquellas que una de las variables es que tienen hasta 10 trabajadores. A ese grupo de empresas hoy precisamente les ampliaron el plazo para implementar la nómina electrónica. Y contamos hoy con la presencia de la conferencista Dina Orozco de la casa de software Sigo, un proveedor estratégico que la institución Corporación Politécnico de la Costa Atlántica tiene de aliado. Mi nombre es Levis Domínguez Peña, soy el director del programa. Y adelante, profesora Dina Orozco. Bueno, muchísimas gracias, profesor Levis. Principalmente agradecerles a ustedes, a la audiencia, por participar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, les queremos compartir un poquito, recordar lo que es el tema de normatividad, conceptos básicos y cómo SIGO pues les está ayudando a todos los empresarios de hoy en la tarde, del día de hoy, pues a todo lo que tiene que ver con la automatización de este proceso que es la nómina electrónica. Entonces, esa es como la agenda y hacia dónde vamos. Entonces, muchísimas gracias a Politécnico de la Costa Atlántica por la invitación y pues nada, pues vamos a entrar un poco más en materia a lo que vinimos. Bueno, cuando nosotros consideramos de vital importancia que nuestros futuros contadores y egresados estén a la vanguardia con los últimos procesos normativos establecidos en el país, que por supuesto impactan en su campo profesional. Abrimos estos espacios como estos, pues nos permite compartir información de vital importancia que brinda herramientas a los participantes para ser consultores capacitados y actualizados. Vamos entonces a empezar a comprender un poco todo lo que tiene que ver con el tema de la nómina electrónica. Y para ello, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Cuando nosotros hablamos de nómina electrónica y en el país, pues ya todos los empresarios, todas las empresas, pues algunas ya están acogidas a este proceso, otras, como decía el profesor Levis, pues van hacia ese camino, pues nos deja como una expectativa, ¿verdad? Y seguramente pues nos genera varias dudas y limitantes por resolver. La idea es que vamos a ir resolviendo las dudas poco a poco y una de las primeras interrogantes que vamos a resolver es lo que vemos en pantalla. ¿Es la liquidación de nómina y nómina electrónica lo mismo? También pueden hacer participación vía en el chat. De pronto cuando les abra el espacio, podemos participar y así pues lo hago como un poco más, los involucro un poco dentro de la conferencia. Entonces la pregunta es para ustedes. ¿Es la liquidación de nómina y nómina electrónica lo mismo? Pueden participar a través del chat, me dicen sí, no, por qué, y lo empezamos como a comprender. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Nelson Enrique Vives nos dice que no, diría que no. Jesús Díaz dice que no. Angie Paola dice, yo digo que no es lo mismo. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces a darle respuesta a esa pregunta. Cuando nosotros hablamos de liquidación de nómina y nómina electrónica, efectivamente no es lo mismo. Sin embargo, ¿en qué consiste el proceso de liquidación de nómina? Bueno, vamos a dividir este proceso en tres partes. La primera parte, vamos a hablar de que la liquidación de nómina está compuesta por los devengados o ingresos para el trabajador.
Está compuesta por las deducciones o descuentos para el empleado y, por supuesto, las apropiaciones en la nómina. Si miramos en detalle a qué corresponden los devengados, pues nos permite hacer un recorderis que el devengado es todo lo que constituye un ingreso para el trabajador. Entonces ahí tenemos el salario, el auxilio de transporte, las comisiones, las horas extras, los otros ingresos, bonificaciones, etcétera. Entonces, eso es importante porque la norma o la normatividad habla que lo que nosotros reportamos en ese soporte de pago de nómina electrónica es precisamente lo que constituya un devengado para el trabajador. Bien, vamos entonces a mirar y hacer un repaso qué son las deducciones. Entonces, cuando hablamos de deducciones, nos referimos a la seguridad social, que es el aporte del 4% de su salario para salud, pensión y fondo de solidaridad pensional. Acá pues están las libranzas, el embargo civil, la retención en la fuente y otros descuentos que pueda estar autorizando el empleado. Cuando nosotros hablamos de apropiaciones de nómina, cuando hablamos de las apropiaciones, pues nos referimos a esto, a los parafiscales, al pago de la pila o la planilla única y las prestaciones sociales, llámese cesantías, primas, intereses, vacaciones, etcétera. Entonces, como podemos observar, esto es liquidación de nómina, ¿de acuerdo? Pero dentro de este proceso que nosotros incluimos acá, que es el tema de las apropiaciones, nos queda la pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es la nómina electrónica? Entonces, la nómina electrónica es un proceso complementario a la liquidación de la nómina. Efectivamente, no es lo mismo, pero es un proceso complementario, ¿verdad? Entonces, conceptualicemos, ¿qué es nómina electrónica? Bueno, es una recopilación de los pagos y abonos a los empleados, resultado de la liquidación de nómina, y que además se deberán presentar de forma electrónica. Esta información se debe enviar a la DIAN a través de un archivo XML. ¿Listo? Y tendrá como representación gráfica en PDF. Esto se debe enviar los primeros 10 días hábiles del mes. ¿Por qué sabemos que es hábil? Porque en la última resolución, en la resolución 28 que acabó de salir, pues nos indica que son 10 días hábiles dentro del mes. ¿Listo? Entonces, realmente, en resumen, consiste en transmitirle a la DIAN toda la información de la nómina de la empresa mediante un documento que se llama así, documento soporte de pago de nómina electrónica. Este documento lo enviamos a la DIAN bajo un formato XML para validación o rechazo de la DIAN. Cada empresa debe contar con un proveedor tecnológico para poder realizar este fin. ¿Cuáles son las leyes más grandes que regulan todo este proceso? Bueno, la ley 1581 del año 2020 en el artículo 17 y 18 y la resolución 42 en el artículo 7 y 6. En estas resoluciones podemos tener claridad acerca de que está regulado todo lo que es el proceso de nómina electrónica. También tenemos la resolución 13, que es el anexo técnico, es decir, cómo se debe presentar o cómo está construido ese archivo que nosotros enviamos a la DIAN, que se llama documento de soporte de pago de nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, para tenerlo ahí súper presente. Entonces, eso es lo que es nómina electrónica, precisamente, en resumen, recopilación de los pagos y abonos que nosotros reflejamos ahí. Listo. Pero, ¿qué es el documento de soporte de pago electrónico? Bueno, como vemos en pantalla, el documento de soporte de pago electrónico refleja los valores devengados y deducidos que se desprenden de una relación laboral o legal y reglamentaria o por pago de pensiones a cargo del empleador. Luego de la validación realizada por la DIAN, este documento es el soporte fiscal idóneo de costos y deducciones. Para un empleador, es el documento que soporta, o sea, este documento
los costos y las deducciones relacionadas con los pagos laborales y que pueden deducirse en el impuesto sobre la renta. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque si yo no presento o no me acojo a la nómina electrónica en mi empresa, entonces yo no me puedo descontar esta nómina de mis pagos laborales y no me lo puedo deducir del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso es tan importante. Se debe generar y transmitir para la validación de la DIAN de forma independiente para cada uno de sus empleados pensionados, informando el valor correspondiente a los gastos laborales o mensuales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que concierne a todo lo que es el tema de emisión del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Vamos entonces ahora, ¿quiénes están obligados a transmitir o emitir los documentos de nómina electrónica? Bueno, están obligados a transmitir el documento de soporte de nómina electrónica a aquellos contribuyentes que efectúen pagos o abonos en cuenta derivados de una relación laboral, legal o reglamentaria y pagos de pensión a cargo del empleador, en donde se requieran soportar costos o deducciones con afectación directa al impuesto sobre la renta. Entonces, es importante y ahí ya podemos entrar un poco más en materia de quiénes están obligados. Entonces, acá hay un resumen, como vemos en pantalla, todos los contribuyentes obligados a declarar renta, todos los contribuyentes que vinculen personal mediante un contrato de trabajo y obligados y no obligados a facturar electrónicamente. ¿Listo? Bien, vamos entonces ahora a aprender las etapas que surge un empresario o una empresa que vaya a emitir nómina electrónica. Aquí hago un paréntesis. La norma dice que toda persona que tenga una relación laboral con otra a través de un contrato de trabajo ya está obligada a emitir una nómina electrónica. Entonces, así la persona tenga un solo trabajador, después que cumpla con ese requisito de la norma de que hace parte de una vinculación laboral, entonces de esta manera, pues me voy a ver obligado a, en este caso, a emitir o acogerme al proceso de nómina electrónica. Cuando nosotros hablamos de etapas de este proceso de la nómina, indica que nosotros primero tenemos que hacer un registro en la plataforma de la DIAN, indicando quién va a ser el proveedor tecnológico que servirá de intermediario en este proceso. Vamos a empezar a transmitir la nómina electrónica y debe contar con un certificado digital que le dé respaldo legal al documento de soporte de pago de nómina electrónica. ¿Listo? Ahora hablemos un poco acerca de esas etapas, ¿verdad? Entonces tenemos la etapa de la habilitación, tenemos la etapa de la implementación y tenemos ya la etapa 3, que es la final, que es la etapa de transmisión. Cuando nosotros hablamos de la habilitación, nos referimos al primer paso que debemos realizar para el manejo de nómina electrónica. Este te permitirá elegir a SIGO, porque nosotros de los 80 y pico, creo que ya creció un poquito el número, de los proveedores tecnológicos que están autorizados por la DIAN, SIGO es proveedor, aparte de ser proveedor de software contable, también es proveedor tecnológico de facturación electrónica y de nómina electrónica. Entonces, cuando nosotros hablamos de habilitación, es que nosotros tenemos que realizar un proceso en la DIAN, directamente en la página de la DIAN, para poder hacer ese proceso de habilitación. ¿De acuerdo? Bien, para ello les voy a compartir un mini video donde van a conocer un poco en detalle en una empresa normal cómo sería un proceso de habilitación de nómina electrónica. Entonces, me confirman si cuando comparta este video escuchan el audio.
¿Sí escuchan ahí, profe? ¿Me confirmas, por favor? Aún no se escucha, profe. Bueno, yo sí escucho perfecto. No sé allá, ustedes, los estudiantes. ¿Sí estamos escuchando? Sí. Ahora Sí, sí. yo sí la estoy escuchando, Dina. Los chicos dicen que no, que ellos no Los escuchan. ¿Qué chicos será? dicen, hay uno que dice que sí. No, profe, hay unos que no. Dice ahora Ahora sí. sí dicen, ahora sí. Ahora sí, listo, dale. Entonces voy a colocarlo para que no se lo vayan a perder. Si algo, pues les comparto por acá el link también, por si de pronto el internet o algo, entonces lo pueden ver en diferido. Ahí les compartí el link. Ah, del video. Del video sí no se escucha. Sí, el video creo que hay que poner la pantalla completa, señor. Ah, ok, listo. Entonces voy a Pantalla detener acá completa. la presentación. Sí, eso nos pasó anoche. Ok, pantalla 2. Ahí compartí completo. Te diriges por la electrónica, te ¿Ahora sí escuchan? Sí, Sí, creo que sí. Sí, ahora sí. permite realizar los parámetros necesarios para empezar a emitir el documento soporte de nómina electrónica de tus empleados. Para realizar este proceso, te diriges por el módulo nómina electrónica, habilitación electrónica. El sistema te mostrará esta ventana indicándote los datos que son necesarios tener a la mano para realizar el proceso, como los datos del RUT actualizado, los datos del representante legal y haber tramitado tu identificación en el set de pruebas ante la DIAN. Para realizar este tercer paso, puedes dar clic en el botón Ver cómo obtener el identificador y allí podrás visualizar un instructivo. Una vez tengas en cuenta estos pasos, das clic en el botón Comenzar proceso de habilitación. El primer paso corresponde al perfil de la compañía, donde es necesario que los datos coincidan con el que tienes en el RUT de la empresa. Aquí, en el tipo de razón social, defines si es empresa o es persona natural. En caso de ser empresa, digitas el nombre de la empresa y en caso de ser persona natural, digitas el nombre y el apellido. Confirmas el correo electrónico. Los datos como el NIT o el dígito de verificación, el sistema los va a traer por defecto del perfil de la organización. Confirmas los datos de ubicación como la ciudad y la dirección y los datos de contacto como el número de teléfono. En la parte inferior es necesario que ingreses los datos del representante legal, el nombre completo, el tipo de identificación, el número de identificación, la ciudad de expedición del documento y la ciudad de residencia. Recuerda que todos los campos que están en asterisco son obligatorios. De lo contrario, el sistema no te va a dejar guardar y continuar. Una vez hayas diligenciado todos los datos, das clic en el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. En caso de que se necesite verificar la identidad, vas a visualizar esta ventana. Allí puedes dar clic en el enlace Verificación de identidad. En el perfil de la organización vas a encontrar este mensaje en la parte superior donde puedes dar clic en el botón Confirmar cuenta. De este modo, el sistema te va a llevar a la plataforma tecnológica donde vas a encontrar 3 pasos. Aquí es necesario que des clic en Activar del paso 1 y de esta forma vas a visualizar este mensaje donde te informa que la activación ha sido exitosa. Das clic en el botón Regresar a Sigo Nube. De esta forma, el sistema te va a mostrar esta ventana informando que tu identidad ha sido verificada correctamente. Das clic en el botón Continuar. El paso 2 corresponde al certificado digital, donde el sistema va a traer los datos del representante legal que se ingresaron en el paso 1 y aquí es necesario que descargues la carta de exoneración. El sistema la va a descargar automáticamente y va a traer los datos del representante legal. Diligencias los espacios y es necesario que sea firmada por el mismo representante legal. La escaneas en un PDF que no pese más de 1 megabyte y lo adjuntas en el paso 2 de SIGO. Das clic en el botón Selecciona un archivo,
lo traes de tu computador y el sistema te va a traer esta ventana confirmándote que ya cuentas con un certificado digital firmado en nombre de Sigo SAS. Y también que es necesario recordar que el inicio del periodo del préstamo del certificado digital comenzará cuando empieces a emitir tu primera nómina electrónica. Das clic en el botón entendido y continuar. El tercer paso corresponde al envío del set de pruebas. Es necesario que previamente obtengas el código en la página de la DIAN y lo traigas al identificador de Sigo. Lo digitas y das clic en el botón enviar set de pruebas. El sistema te va a mostrar esta ventana en proceso, la cual puede tardar hasta 30 minutos máximo. Una vez haya sido aprobado, vas a visualizar esta ventana y das clic en el botón finalizar habilitación. El sistema te va a llevar a esta ventana donde vas a visualizar el certificado digital que adjuntaste en el paso 2 y vas a encontrar el botón para ir al listado de nóminas. Y listo, de esta forma vas a poder habilitar la nómina electrónica para enviar tus documentos soporte y cumplir con los requerimientos de la DIAN. Bueno, muy bien. Entonces, como pudimos ver en el mini video, ahí vimos cómo es un proceso de habilitación, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue después de la habilitación? Bueno, dentro de esa etapa viene la implementación. Dentro de la implementación de nómina electrónica corresponde a aquellos pasos que ustedes van a realizar dentro de la plataforma Sigo, tales como creación de empleados, creación de contratos, conceptos de nómina. Es decir, cuando tú haces el proceso de implementación es cuando realizas dentro del programa Sigo la liquidación de la nómina. Entonces, yo primero lo habilito, así con la página de la DIAN, con los pasos que les compartí en el video. Luego, liquido mi nómina en el programa a través del software, todo lo que concierne a lo que les comenté, de vengados, deducciones y apropiaciones. Y luego, finalmente, vamos al paso número 3, que es la transmisión. En la transmisión de nómina electrónica ya es el proceso final que corresponde al envío de cada uno de los documentos de soporte de pago electrónico por cada uno de los empleados que tenga la compañía. Estos documentos se generan después de haber elaborado y contabilizado y pagado la nómina electrónica. Desde Sigo se emiten estos documentos a la DIAN. ¿Listo? Para ello, les voy a compartir otro video donde vamos a ver cómo es ese proceso de transmisión a la DIAN. ¿Listo? Entonces, ya les comparto el video. Debo volver acá a compartir. Listo, ¿me confirman, porfa, si lo están escuchando? Electrónica a la DIAN. Este proceso te va a permitir realizar el envío a la DIAN de cada uno de los documentos soportes de pago que se generan al realizar la nómina electrónica. Para realizar este proceso te diriges desde tu Sigo Nube por el módulo nómina electrónica, documentos electrónicos. Al ingresar vas a visualizar la ventana de documentos electrónicos de nómina. Aquí es necesario que definas el periodo seleccionado. El sistema por defecto te va a sugerir el mes anterior y el mes actual, ya que según la normativa de la DIAN, la transmisión de los documentos por empleado se realizará de forma mensual y los primeros días del mes siguiente. Una vez selecciones el periodo, das clic en el botón Generar documentos. De este modo, en la parte inferior vas a visualizar la información de cada uno de tus empleados. En la parte derecha, en la columna de estado, vas a encontrar el estado de cada uno de los soportes. Cuando el estado te aparece incompleto, puedes dar clic en el botón Corregir
El sistema te va a traer esta ventana mostrando las inconsistencias del documento. También te va a mostrar los datos que sí están correctos. Corriges las inconsistencias, en la parte derecha vas a encontrar los botones para que te lleve directamente a ellos y das clic en el botón volver a generar el documento. De esta forma el estado va a cambiar a sin enviar. Si te aparece el estado sin enviar, puedes dar clic en el botón enviar o desde aquí también vas a poder añadir observaciones. En el valor neto vas a encontrar un hipervínculo que al dar clic te va a llevar al detalle de la novedad. Una vez lo revises, puedes dar clic en el botón guardar cambios. Ahora, para enviar los documentos, puedes hacerlo uno a uno desde el botón enviar que se encuentra en la columna acciones o puedes hacerlo de forma masiva. Para ello seleccionas las casillas y das clic en el botón enviar a la DIAN. Vas a visualizar el estado como procesando, ya que los documentos se están enviando a la DIAN y se espera respuesta. Una vez la DIAN haya aprobado los documentos, vas a visualizar el estado aprobado y en acciones vas a poder descargarlos en un PDF y lo verás de esta forma. En caso de que el documento haya sido rechazado, vas a visualizar el estado rechazado. En acciones vas a poder ver los motivos, reenviarlo o ver el detalle. Para enviar los documentos por correo electrónico es necesario que te ubiques en la opción Notas de ajuste y envíos por correo electrónico. Aquí el estado por defecto será sin enviar. Puedes seleccionar todos los documentos para enviarlos de forma masiva o puedes seleccionar únicamente los que necesitas y das clic en la opción enviar por correo electrónico. Si el estado te aparece con estado fallido, tienes la opción de reenviar el documento, corregirlo y al momento de corregirlo el sistema te va a traer esta ventana donde puedes ingresar el correo electrónico. Una vez ingreses el correo electrónico, puedes dar clic en la opción guardar y enviar. Y listo, recuerda que esta funcionalidad te va a permitir enviar los documentos electrónicos de nómina electrónica a la DIAN. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a volver acá a lo que son las etapas, ¿verdad? Pues cuando nosotros tenemos escogido el proveedor tecnológico, pues el proceso se vuelve mucho más sencillo y amigable. Desde la etapa de habilitación, desde el proceso de liquidación de nómina, que es la implementación, y ya la transmisión, el proceso es muy automático, como lo pudimos ver en la presentación de los dos videos. Estos dos digamos, procesos hacen parte, pues, del proceso de nómina electrónica o de ese proceso complementario que hace parte, pues, de lo que es la nómina electrónica consigo. ¿Listo? Bien. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos procesos? Entre el proceso de habilitación, implementación y transmisión del documento. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, en la habilitación, en resumen, corresponde al proceso que realizas directamente en la página de la DIAN para seleccionar a SIGO como tu proveedor de nómina electrónica. En la implementación, recuerden, es el proceso que realizas dentro de tu SIGO para definir todos los parámetros que necesitas en la elaboración de nómina electrónica, tales como creación de empleados, contratos y conceptos de nómina. Y en la transmisión corresponde ya al envío de nómina electrónica desde SIGO a la DIAN. ¿Listo? Entonces, ahí creo que ese proceso nos queda un poco más claro. Pero ahora, ¿cómo se debe iniciar o transmitir la nómina electrónica a la DIAN? Bueno, para iniciar el proceso, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta cuándo se inició a implementar el proceso de facturación electrónica. Y recuerden que las personas que están obligadas a expedir facturación electrónica empezaron este proceso a partir del año anterior, a partir del 18 de agosto del año 2021. ¿Listo? Y se empezó a transmitir, estas fechas cambiaron porque anteriormente eran diferentes, ahora cambiaron en ese momento y se empezó a transmitir a partir de octubre del año 2021 según la cantidad de empleados que tuvieran cada una de las empresas. ¿Listo? Ahora, dentro del proceso de nómina electrónica,
Aquí está precisamente ese cambio o ese ajuste que salió de la resolución 28 de febrero del año 2022. Aquí en este ajuste lo que indica, por ejemplo, ya estas empresas que eran más de 250 empleados, ya al día de hoy ya están emitiendo o transmitiendo el documento de soporte de nómina electrónica. Las empresas que están dentro de 101 a 250 también, y las de 11 a 100 también. Sin embargo, hay un grupo pequeño que son los que hacen falta, que son aquellas empresas que tienen entre un empleado hasta 10 empleados. Con base a esta resolución, que fue notificada en la comunicación de prensa de la DIAN, indica que ellos tienen que emitir lo que devengaron de diciembre, enero y febrero, lo tienen que transmitir en el mes de mayo del 2022. Lo que es marzo, abril y mayo, lo tienen que transmitir en el documento de soporte de pago de nómina electrónica del mes de junio del año 2022. Entonces, esta partecita fue como el cambio más reciente porque lo que hicieron fue ampliarle la fecha a estos grupos para que pudieran organizarse, pudieran adquirir su proveedor tecnológico y pudieran empezar a transmitir a partir de mayo todo lo que es el tema de nómina electrónica. ¿Listo? Sin embargo, la resolución indica que aquellos contribuyentes que se anticiparon en realizar este proceso antes de su fecha de calendario para el tema de transmisión, ellos continúan haciéndolo. Solamente aplica ese cambio de fecha para aquellas personas o empresas, perdón, que aún no han iniciado con este proceso y hacen parte de este último grupo, que fue la ampliación de las fechas que tenemos ahí. ¿Listo? Que es lo de la implementación anticipada. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del documento de soporte de pago de nómina electrónica? Bueno, conforme a lo reglamentado en la resolución 13 del año 2020, expedida por la DIAN, es necesario que este documento de soporte de nómina electrónica contenga como mínimo la siguiente información. Son 12 requisitos que vamos a tener dentro de este documento, o está compuesto por 12 requisitos. El primero, el de este debe estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. Vamos a tener el apellido y el nombre de la razón social, la identificación del empleado. ¿Está sujeto o no obligado a contribuir? Vamos a tener el apellido y el nombre de identificación del beneficiario del pago, en este caso del empleado y en este caso del empleador. El código único del documento soporte de pago de nómina electrónica se llama CUNE, esa es la abreviatura, denominado como código único de nómina electrónica. Es un valor alfanumérico obtenido con el fin de identificar el documento de soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajustes respectivas. Van a llevar un número que corresponde a un sistema interno de numeración consecutiva asignado por el contribuyente que está obligado. Va a contener los valores y conceptos que corresponden al valor devengado de la nómina, el contenido y valores de los conceptos que corresponden a los valores deducidos de la nómina. Va a contener el valor total diferencial que corresponde a la diferencia del valor total devengado de nómina menos el valor deducido de la nómina, es decir, lo que nosotros conocemos como neto a pagar. El medio de pago utilizado al momento va a ser la entrega o contraprestación económica, la fecha y hora de la generación, la firma digital, el apellido y el nombre de la razón social del proveedor de soluciones. En este caso, si escogemos a Sigo, pues van a ir todos los datos de Sigo. Entonces, son 12 componentes que hacen parte de este documento de soporte de nómina electrónica. Este es como la representación gráfica en PDF. Miren que acá tenemos el código QR y tenemos el CUNE, que identifica, en este caso, los ingresos, las deducciones
que conciernen al empleado, así como su periodo y los datos de cada uno de los empleados. Bien, aprendamos qué son las notas de ajuste en nómina electrónica. Bueno, es una denominación expresa de notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica. Realmente son documentos electrónicos a través de los cuales se pueden realizar ajustes o correcciones a nóminas que hayan sido enviadas. Sin embargo, deben tener en cuenta, y de pronto esta parte para refuerzo, cada vez que yo emito una nómina electrónica y luego hago una nota de ajuste, esta nota de ajuste reemplaza ese envío electrónico que realizaste por primera vez. Por eso, se pueden hacer tantas notas de ajuste como se requieran, sin embargo, solo será válida la última nota de ajuste que ustedes envían a la DIAN. ¿Con qué frecuencia se debe transmitir? Señor, adelante. Qué pena, es que tengo una duda ya. Adelante. La empresa donde yo laboro, yo soy el liquidador de nómina. Por allá en el mes de noviembre nosotros implementamos la nómina electrónica, fue nuestro primer mes. Obviamente, como estaba todo tan crudo, se hicieron ajustes de ese mes. Lo hicimos ahora a comienzos de febrero. Ya, la DIAN nos regresó ya la nómina, de hecho manejamos Sigo Pymes, nos regresó la nómina ya revisada por ellos, pero al momento de nosotros ver la nómina, nos salen los ajustes que habíamos hecho, pero en la parte de descuentos, en el documento soporte de la DIAN, no nos aparece solamente sino la seguridad social de los empleados, es decir, salud y pensión. Y los otros descuentos de los empleados no aparecen en esa nómina. Ya. O sea, no aparecen en el documento soporte, pero en el borrador de Excel que muestra lo que se reporta, sí aparecen. Lo que no aparecen es en el documento soporte. No sé si es problema del documento o qué. Bueno, déjame comprender un poquito el proceso. Ustedes emitieron el documento de pago electrónico y se lo enviaron a la DIAN. Luego, ¿me dices que te lo devolvieron o te dieron una respuesta de eso? O sea, nosotros sabíamos que estaba errado el documento, pero para no incurrir de pronto en sanciones o algo, se envió y se hicieron las respectivas correcciones, Las notas de porque ajuste. Okay. exactamente en la misma nómina de ajuste se hizo esa corrección. Y era porque no estábamos reportando provisiones, la cual creo que no es necesario reportar las provisiones, y estaban saliendo los comprobantes. Entonces, esa fue la corrección que hicimos directamente de contabilidad. Pero cuando regresaron la nómina, aparece completa, pero en la parte de descuentos no aparecen los descuentos realizados a los empleados en ese entonces. Ese es el problema que tenemos en ese ajuste. Solamente hemos hecho ajuste de esa nómina, porque las demás la hemos hecho ya bien. Normalita. Bueno, en ese caso, lo que yo te puedo decir, normalmente en el documento de soporte de pago a la DIAN es importante son los devengados, no tanto son las deducciones, ¿sí? De hecho, eso también lo explica ahorita con el tema de las cesantías. También salió un comunicado de prensa donde habla precisamente que si la cesantía se le paga al trabajador, pues lo tienes que reportar como un documento electrónico y si no, pues no aplicaría sino lo del Código Sustantivo de Trabajo, que es el proceso normal de cesantía, que es trasladarlo al fondo. Entonces, para ello es importante y lo que es deducible son los devengados, es decir, los ingresos que constituyen al trabajador. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos nota de ajuste, hay que tener en cuenta, no sé si de pronto ahí estuvo el detalle, es que la nota de ajuste es la misma nómina, o sea, tienes que emitir la nómina completa de nuevo, porque la nota de ajuste te reemplaza lo que tú enviaste primero. Entonces, no es solamente realizar la corrección, sino realizar nuevamente la nómina en esa nota de ajuste completa con la corrección, porque lo que hace esa nota es reemplazarla. Entonces, de pronto ahí te invitaría como a darle una mirada cómo fue el proceso de la nota de ajuste y pues lo puedes llamar a nuestras líneas de atención al cliente y escalas el caso como para que ustedes como empresa queden un poco más tranquilos acerca de ese proceso.
¿De acuerdo, Stephanie? No sé si contesté tu inquietud. Sí, yo creo que esa va a ser la opción, llamar, porque claro, al momento de yo realizar los ajustes se hizo sobre la nómina. De hecho, se mandó la nómina completica, o sea, todo Completa. quedó bien parejito como queríamos. El único altercado fue eso. Pero entonces nos quedamos en contactar con usted consigo para ver si de pronto o es problema acá del software o es problema de la DIAN. O es algo de la DIAN, exactamente. Vale, entonces nos vas contando a todos para ver cómo te termina de ir con esa experiencia, ¿de acuerdo? Vale, listo. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta que nos quieran compartir o continuamos? Hola, buenas tardes. Mucho gusto, soy Buenas tardes. Víctor Guerrero. Víctor, adelante. Gracias. Yo tengo unas cuantas inquietudes. Pues la primera es referencia con las cesantías. ¿Sí? Con este concepto de las cesantías, para el tema de la nómina electrónica, como para explicar un poco el caso, si tenemos presente que el periodo fiscal finaliza a 31 de diciembre del año que se esté manejando, el tema de las cesantías, si yo no las reporto dentro del mes de diciembre, pues como no se las he pagado al empleado o al fondo, se deben reportar hasta el 31 de diciembre o en la nómina que se reporta de diciembre, o las reporto en el mes de febrero cuando las pago al fondo, ¿sí? Ok, bueno, yo te voy a compartir precisamente un comunicado de prensa del 31 de enero del 2022, donde hablan precisamente del artículo 55 del decreto 1742 del año 2020, que habla precisamente del tratamiento del auxilio de cesantías en el documento de soporte de pago electrónico. Básicamente, lo que dice ahí, en conclusión, es que todo lo que es devengado para el trabajador lo tenemos que reportar, ¿de acuerdo? Y que con base a ello, y lo que se establece también en la resolución 13 del año 2021, dice que todo lo que ingresa al trabajador constituyen o ingresos beneficios para, espérame, aquí dice, son los conceptos que constituyan ingresos de nómina para el beneficiario del pago y que hacen parte integral del documento de pago electrónico. Realmente acá en esta resolución no colocan como una fecha, que es lo que su merced me está preguntando, que si lo debo reportar en diciembre o lo tienen que reportar después de haber, digamos, hecho el traslado a los fondos. Ahí lo que dice es que si el empleado se le paga su cesantía, efectivamente lo tienen que transmitir en el documento de soporte de pago electrónico. En este caso debe entenderse o interpretarse que si lo haces el pago a los fondos en febrero, pues lo debes transmitir en marzo, porque acuérdate que en marzo se transmite lo de febrero. Es lo que yo te podría de pronto contestar. Sin embargo, te voy a compartir el link donde la DIAN aclara un poco más en detalle todo lo que es el proceso de lo que tiene que ver con el manejo y aportes de cesantías. Ahí en el chat te lo acabo de compartir. No sé si lo acabas de ver, te compartí en el chat el oficio donde aclara cómo es el proceso de las cesantías con el proceso de nómina de pago electrónico. En ese artículo no estipula fecha, si te das cuenta, si tú lo lees ahí en detalle, no habla como una fecha específica, sino simplemente como que el proceso, si se lo pagas al empleado, lo tienes que incluir y lo tienes que transmitir. Porque hace Sí, parte de los ingresos de esa parte. Correcto, sí, la inquietud era porque, como también sabemos, el tema de las cesantías a nivel tributario no, sí, no son exentos del impuesto sobre la renta. Entonces, si la DIAN no tiene el valor exacto pensaría yo que se debería reportar en diciembre, ya que en ese periodo se cierra el año fiscal. ¿Cómo la DIAN podría confirmar que el valor que se está colocando en las cesantías como exento es el correcto? Bueno, esa es una de las dudas. Pero bueno, voy a estar leyendo ese material que sí, tú... ahí en ese material que yo te acabo de compartir, en la parte final, dice
que en el 6 de octubre del año 2021, en el oficio 91-24-16, en el artículo 253, dice que en conclusión, la generación del documento de soporte de pago de nómina electrónica frente al concepto de cesantías deberá efectuarse atendiendo al concepto de devengo. Esto es la realización del respectivo gasto deducible que pretendían imputarse al sujeto obligado. Esto siempre y cuando el pago del trabajador no incurra en lo primero. Lo anterior y teniendo en cuenta el marco legal y el reglamento vigente aplicable en la resolución 13 del 2021 y la finalidad de la misma del documento del soporte de pago de nómina electrónica. En conclusión, sí es deducible porque hace parte del concepto de devengo. En cuanto a la fecha, ese artículo sí no habla de que si lo tienes que transmitir en una fecha específica, la verdad no lo dice, pero si tú lo transmites a los fondos en febrero, pues normalmente se reportaría en marzo en el nómina electrónica para que sea deducible. Entonces te lo invito a leer y pues está chévere. Cualquier cosa, pues a través del profesor Levis, seguimos con estas inquietudes y las seguimos trabajando, ¿les parece? Pues sí, bueno, gracias por esa aclaración. También la otra duda vendría siendo con las vacaciones. No, me imagino Sí. que habrá tocado algún tema de eso actual. Es que entré un poquito tarde a la conferencia, usted disculpe. La inquietud que yo tenía con las vacaciones es la siguiente. Si, como bien sabemos, la norma nos indica que las vacaciones al empleado hay que cancelarle la totalidad, ¿sí? Que se calcule o que se liquide de ellas en el día que empiece su fecha de vacaciones. Si en el caso tal de que estas fechas de vacaciones tengan, digamos, se pase del mes, poniendo el caso, en la vacación Que empezó coja 2 en meses. febrero y terminó en marzo, la nómina que yo reporto, de la nómina electrónica que yo reporto de febrero, ¿va a incluir todo el valor de las vacaciones o solamente los días que corresponden a febrero? Eso depende cómo lo paga la empresa. Por ejemplo, te pongo en mi caso, yo salgo a vacaciones febrero, marzo, ¿sí? Pero la empresa solamente me paga en febrero los días de vacaciones de febrero. Y en marzo me paga los días de vacaciones de marzo. Así lo hace mi empresa. Pero hay otras empresas que dicen, no, yo voy a pagarle todos los días de vacaciones, incluidos los días de marzo que la persona se va a tomar en la nómina de febrero. Y así mismo lo transmites a la DIAN en nómina electrónica. ¿Por qué? Porque fue el ingreso que constituyó al trabajador en ese mes. O sea, tal cual como lo debes transmitir o cómo se dio el proceso o cómo lo hacen en tu empresa, así tal cual lo transmites o lo revelas en el documento de soporte de pago electrónico. Ahorita lo que están haciendo para no complicarse con el tema es que los días de febrero los pagan en febrero, los de marzo los pagan en marzo. Eso es lo que están haciendo la mayoría de las empresas. Ok, pero bueno, Bueno, ahí se interfiere un poco el tema normativo con el código laboral, porque ellos indican, sí, la norma indica que el valor hay que reconocerlo al iniciar las vacaciones, debe ser reconocido en su exacto. totalidad. Pero Lo que pasa, Nicolás, es que cuando nosotros hablamos de temas normativos, en las empresas también está, en las leyes existe algo que dice jurisprudencia, y la jurisprudencia explica que dependiendo de la política que establezca cada compañía, asimismo, en común acuerdo con el trabajador, pues lo vas a reflejar o lo vas a ejecutar. Entonces, sí, la norma en el Código Sustantivo de Trabajo habla de las vacaciones y que se debe pagar en el momento pues que la persona lo tome. Sin embargo, hay una política que la empresa puede establecer y que cualquier empresa pues no afecta en la parte legal, no lo afecta legalmente y que lo pueden realizar y lo pueden aplicar. Entonces, Víctor, ahorita, dentro de ese proceso, la mayoría de las empresas, para no complicarse, realmente lo están haciendo como te digo, o sea, las días de febrero pagan en febrero y en marzo lo pagan en marzo y no va en contra de lo que diga la normatividad, al contrario,
es mejor hacerlo de esa manera para otras incidencias que sí hacen parte de lo que es normatividad de nómina electrónica. Víctor, ¿Se le cayó al chico la llamada? Sí, profesora, una consulta. Es que vemos que hay tres estudiantes y profesores que quieren participar con preguntas. No sé si usted termine o pueda responderle enseguida, o no sé si ya el material prácticamente estaba ya agotado, no sé. ¿Qué dice usted? Sí, sí, ya iba como a finalizar como el tema de la conferencia, entonces si quieres lo termino y pues Sí, dejamos un espacio chiquito para las inquietudes y las las dudas, ¿les inquietudes, parece? sí. Ujú. Bueno, bien. Vale, entonces Entonces, ya continuamos entonces con las inquietudes. Víctor se nos cayó, pero no sé si alcanzó a escuchar la respuesta. profesora Mayra tiene una Sí, claro, sí, inquietud. señora. Ya la Mm, escuché. Muchas Profesora gracias. Mayra había gracias. alzado la mano primero, luego Nicolás y luego Estefanel, Bueno, en muy este bien. orden. En ese orden seguimos. Vamos entonces a terminar. Ya me falta poquito para concluir lo que es el tema como tal de nómina electrónica y ya empezamos con las inquietudes. Correcto. Bueno, el periodo de pago a mis empleados puede seguir siendo quincenal o mensual. Bueno, la respuesta es que sí, independientemente si yo la pago semanal, decanal, catorcenal, la nómina electrónica igual la vamos a transmitir mensual. Y los pagos a los trabajadores lo pueden seguir haciendo las empresas de la misma manera como lo están haciendo hoy día. ¿Listo? ¿Qué beneficios trae el documento de soporte de pago de nómina electrónica? Bueno, que este documento lo van a poder utilizar para usarlo en los costos y deducciones relacionados con nómina validados por la DIAN en la declaración de renta. Van a desmaterializar los comprobantes fiscales para facilitar la consulta y trazabilidad. Van a acceder a mejores servicios electrónicos, devoluciones automáticas y declaraciones sugeridas. Van a mantener actualizada la información de costos, deducciones e impuestos descontables reportados a la DIAN. Y se va a eliminar los trámites administrativos como certificar los desprendibles de nómina de sus empleados a terceros interesados. Ellos podrán verificarlos directamente en la página de la DIAN. Entonces, todo este tema de transmitir nómina electrónica, la DIAN nos dice que vamos a tener todos esos beneficios, ¿verdad? ¿Qué nos llevamos de esta conferencia? Bueno, de esta conferencia aprendimos los conceptos claves de nómina electrónica, aprendimos las etapas del proceso de nómina electrónica, calendario de implementación para obligados a facturar electrónicamente, los requisitos del documento de soporte de nómina electrónica, las notas de ajuste y aprendimos que debemos contar con un proveedor autorizado por la DIAN que les brinde apoyo y respaldo en la implementación de este proceso y para ello puedes contar consigo. Entonces, vamos a la transformación digital y nos pueden contactar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya terminé como esa partecita como de teoría de lo que tiene que ver con la DIAN. Entonces, ahora sí, las personitas que quieran hacer preguntas, vamos a despegarlas así rápidamente si está en mis manos. ¿Listo? Adelante. Bueno, yo tengo una inquietud, teniendo en cuenta pues, lo que estaba hablando con el estudiante Nicolás, Juan Nicolás, referente a lo de las cesantías. A esa parte de pronto no me quedó claro algo. Como se Adelante. mencionó lo del devengo, obvio de que las cesantías pertenecerían a la declaración de renta del año 2021, pero si se transmiten ahora en marzo, después el pago se hizo en febrero, la DIAN sí entenderá de que esos valores pertenecen a la declaración de renta del año 2021 y no los va a tomar como si fueran conceptos del año 2022. Entonces esa es una polémica que no está como muy claro y que deja como una nube en ese sentido. Ok, precisamente en el artículo están contestando esa inquietud, como esa polémica que viene en lo que tiene que ver con lo consagrado con las cesantías. De hecho, ahí dice que
el documento de nómina de pago electrónica tiene como finalidad soportar los costos y las deducciones de ese impuesto sobre las rentas y complementarios descontables sobre el IVA, y que adicional dentro de este proceso, ¿verdad? Dentro de esta regla, mira lo que dice: es importante que la realización de los costos y deducciones está supeditada por regla general para obligados a llevar contabilidad devengados contablemente en el periodo, en virtud de lo que dice el artículo 59 y 105 del artículo tributario. En concordancia, la definición del documento de pago en nómina electrónica dice que se establece que se derivan los pagos o abones en cuenta, y que eso incluye lo que es el tema de las cesantías. Entonces, ahí te invitaría también en el link que les compartí, leámoslos en detalle, porque la DIAN está dándole respuesta a lo que me acabas de decir, precisamente a eso. Y que lo va a tener en cuenta. O sea, lo que dice ahí básicamente la DIAN es que ellos sí lo van a tener en cuenta dentro del proceso en la conclusión de lo que dice el documento. Y menciona los artículos en los que se hace base para tenerlo en cuenta como concepto de devengo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que quieran compartirnos, por favor? Ahí de todos modos considero, profesora, que se van a presentar una cantidad de inconsistencias con lo que se transmitió y con lo que se va a declarar realmente en la declaración del año 2021. De hecho, ahí dice que sí, que no va a ser igual. En el documento dice que no es igual. Mira lo que dice casualmente: está obligado, y dice eso. Esa es la respuesta realmente. Dice que los valores reconocidos no tienen que ser igual a lo reflejado en el valor de la declaración de renta. Casualmente esta mañana estaba leyendo eso y ahí lo dice clarito. Espérame, te lo digo exactamente en qué párrafo está. Profesora Dina, el enlace que envió no sale nada. Así que por favor, de pronto más tarde, mañana me lo Te lo envía comparta al WhatsApp. por WhatsApp, Ah, bueno, por perfecto. WhatsApp y yo se lo comparto a los interesados. ¿Okay? Exacto. Listo. Entonces sí, porque casualmente estaba leyendo acá en ese enlace y dice que, bueno, mira, te lo voy a leer textualmente. Dice: toda vez que su finalidad es soportar el costo y la deducción descontable para el empleador contribuyente al impuesto sobre la renta y complementario, en consecuencia, los valores efectivamente pagados al trabajador podrán no coincidir con el costo, deducción o descontable acreditado en dicho documento soporte de renta. Y más adelante habla sobre la deducción de cesantías pagadas y sobre la deducción de cesantías consolidadas, porque ahí viene otra polémica. Entonces, yo ya les comparto, de todas maneras, les voy a compartir acá este parrafito a la profesora que nos acabó de intervenir. Se los voy a copiar acá textualmente, habla precisamente de eso. Vine preparada con ese tema porque eso es lo último que estamos hablando de nómina electrónica, cesantías. Listo, entonces ahí les comparto un parrafito del enlace que les acabo de compartir. Y mi profe, ya te lo comparto enseguida, el enlace, el documento te lo voy a compartir porque yo lo tengo descargado en PDF y te lo comparto para que lo puedas compartir con ellos. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. Hay dos documentos, que es el concepto de la confirmación de cesantías, que se lo acabo de compartir al profesor, y el concepto de la resolución 28 que salió con el cambio de fecha para las empresas chiquitas.
que es la modificación de fecha del documento soporte electrónico. Ahí les compartí al profe Levis esos dos documentos, esos dos conceptos. Entonces ahí les aclaro un poquito más acerca de lo que la polémica de las cesantías, que si es deducible o no deducible, ahí lo aclara la DIAN en ese comunicado de prensa. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o hasta ahí pues estamos súper? Vamos a ver el chat. No, nada, no. No, yo no tenía pregunta. Yo lo que le iba a decir de pronto al compañero Víctor era que con el tema de las vacaciones creo que no hay problema ya porque al momento, o sea, en mi empresa yo las liquido y se pagan completas. Ya, ¿qué pasa? Que como esa información igual la revisan de acuerdo a la planilla de seguridad social, y en la planilla de seguridad social nosotros lo que colocamos es el tiempo de vacaciones que dura el empleado, y automáticamente ellos toman, si fue de mes a mes, toman una parte para un mes y la otra parte para el otro mes. Obviamente se van a presentar diferencias, ya, pero las diferencias tienen que ser iguales a lo que realmente se va a pagar y ajustar el valor, pero creo que hasta el momento no hemos tenido inconveniente de esa forma. Bueno, cualquier cosita, los pongo en contacto a Víctor con Estefanel. Gracias, Estefanel, por esa Sí, muy bien, Estefanel, excelente. completa esa respuesta. Muy bien. Bueno, no sé, profe, si concluimos acá o hay Bien. alguna otra preguntita. Bien, yo creo que no hay más preguntas. Vamos a concluir ya, a dar clausura a esta conferencia. Bueno, muchachos, gracias a todos los estudiantes, los egresados, porque estuvieron egresados y profesores por atender esta segunda conferencia nómina electrónica en el marco de la sexta semana del contador público. Creo que fue productivo, provechoso, beneficioso. Hubieron preguntas, inquietudes y bueno, resueltas. Y a la profesora Dina Orozco también darle las gracias por brindarnos esos conocimientos relacionados con la temática de nómina electrónica. Y espero que en otra oportunidad nos pueda acompañar con otros temas de interés acá que siempre en la academia lo estamos ventilando. Gracias una vez más, profesora Dina. No, gracias a ustedes, me despido. Gracias por la participación. También me llevo aprendizajes. Digamos que esto es un gana y gana. Entonces, muy bonito pues haber tenido la oportunidad de conocerlos y de participar en esta charla. ¿Listo, profe? Gracias y que Bueno, tengan una bien. linda noche. Chao, chao. Hasta luego. Chao.